Nunca pensé que las palabras más crueles vendrían de la boca de mi propia hija. La misma niña que mecí en mis brazos, que enseñé a caminar, que abracé cuando lloraba por sus pesadillas. Esa misma persona me miró a los ojos y dijo: «Papá, tú ya no decides nada». Sentí como si alguien me hubiera arrancado el corazón del pecho. No fue un grito, no fue en medio de una pelea. Fue dicho con una frialdad calculada, como quien da una orden a un empleado, como quien habla con alguien que ya no importa. Pero lo que ella no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que yo había estado escuchando. Escuchando durante semanas, preparándome. Y lo que pasó después, bueno, eso cambió todo para siempre. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si mi historia te llega al corazón, si sientes que necesitas escucharla hasta el final, dame tu apoyo. Porque lo que voy a contarte no es fácil, pero es real. Tan real como el aire que respiro ahora mismo. Me quedé paralizado en ese momento. Las palabras de mi hija flotaban en el aire del comedor como cuchillos invisibles. Podía sentir cómo cada sílaba me cortaba por dentro. Tú ya no decides nada. Cada palabra era un golpe. Un recordatorio de que para ella yo había dejado de ser su padre para convertirme en un estorbo. Miré alrededor de la mesa. Mi yerno Sebastián tenía una sonrisa apenas contenida en los labios. Una sonrisa de victoria. Como si acabara de ganar algo importante. Mi otra hija Elena, la menor, bajó la mirada hacia su plato. No dijo nada. Su silencio dolía casi tanto como las palabras de Patricia. ¿Sabes qué es lo peor? Que solo 3 años antes, esa misma mesa estaba llena de risas. Mi esposa Teresa todavía estaba viva, y las cenas dominicales eran sagradas. Éramos una familia, o al menos yo creía que lo éramos. Pero ahora, sentado ahí con el silencio aplastándome, me di cuenta de algo. Me di cuenta de que esto no había empezado ese día. Esto venía gestándose desde hacía meses, quizás años. Pequeños comentarios, miradas de impaciencia, llamadas telefónicas que se cortaban cuando yo entraba a la habitación. «Papá, necesitamos hablar de la casa», continuó Patricia, y su voz sonaba profesional ensayada. «Esta casa es demasiado grande para ti solo. Estás desperdiciando espacio y nosotros, Sebastián y yo, necesitamos más espacio para los niños». Ahí estaba. La verdadera razón. No era preocupación. Era codicia. Querían mi casa. La casa que construí con mis propias manos. La casa donde nacieron mis hijas. La casa donde Teresa y yo pasamos 42 años de matrimonio. «Hemos hablado con un agente inmobiliario», añadió Sebastián, atreviéndose a hablar ahora. «Podríamos conseguir un buen precio. Y hay residencias muy buenas para personas de tu edad, papá. Lugares donde estarías mejor cuidado. Residencias. Asilos». Querían encerrarme en un asilo para quedarse con mi casa. En ese momento algo dentro de mí se quebró. Pero no de la forma que ellos esperaban. No me puse a gritar, no lloré, no supliqué. Simplemente sentí como una claridad fría y cristalina inundaba mi mente. Una claridad que no sentía desde que Teresa murió. «Entiendo», dije con voz calmada. Demasiado calmada. Vi cómo Patricia y Sebastián intercambiaban una mirada de satisfacción. Pensaron que habían ganado. Pensaron que el viejo finalmente había cedido. Pero lo que no sabían, lo que no podían ni imaginar, era que yo había escuchado esta misma conversación 3 semanas antes. Los había escuchado planear esto mientras creían que yo dormía en mi habitación. Había escuchado cada detalle, cada argumento calculado, cada mentira disfrazada de preocupación filial. Y desde ese momento no había estado sentado pasivamente esperando mi destino. No. Había estado haciendo llamadas, reuniéndome con personas, firmando papeles, protegiéndome. Porque si algo me enseñó Teresa antes de morir fue esto. Fernando, la familia es importante, pero tu dignidad es sagrada. Nunca dejes que nadie, ni siquiera tus hijos, te quite tu dignidad. Y yo estaba a punto de honrar esas palabras. Me llamo Fernando Molina. Tengo 68 años. Y durante más de 4 décadas, creí que había construido una familia perfecta.
Trabajé como ingeniero civil desde los 23 años. Construí puentes, edificios, carreteras. Pero mi mayor orgullo, mi verdadera obra maestra, fue siempre mi familia. Patricia nació cuando Teresa y yo teníamos 25 años. Fue un parto difícil, complicado. Los médicos nos dijeron que quizás no podríamos tener más hijos. Pero 3 años después, llegó Elena, nuestra pequeña milagro. Recuerdo haberla sostenido a ambas en el hospital sintiendo que mi vida finalmente tenía sentido. Teresa era maestra de primaria. Tenía esa habilidad especial para hacer que todos se sintieran importantes, valorados. Los niños la adoraban. Yo la adoraba. Cada mañana durante 42 años me despertaba agradecido de tenerla a mi lado. Construimos nuestra casa en las afueras de la ciudad cuando las niñas eran pequeñas. Yo mismo diseñé cada habitación, cada ventana. Teresa eligió los colores. Las cortinas plantó el jardín. Cada rincón de esa casa tenía nuestra historia. El árbol del jardín donde Patricia aprendió a trepar. La cocina donde Elena hacía galletas con su madre los domingos. El porche donde Teresa y yo tomábamos café al atardecer planeando nuestro futuro. Trabajé duro. Muy duro. Hubo años donde apenas veía a las niñas porque estaba en obras que duraban meses. Pero todo lo hacía por ellas. Para que tuvieran una buena educación, para que no les faltara nada, para asegurarles un futuro mejor que el mío. Patricia estudió Derecho. Me sentí tan orgulloso el día de su graduación. Mi hija, la abogada, conoció a Sebastián en la universidad. Él parecía un buen hombre al principio. Educado, ambicioso. Yo aprobé el matrimonio. Les regalé el enganche para su primer departamento. ¿Cómo iba a saber entonces que ese buen hombre vería a su suegro como un banco andante? Elena eligió un camino diferente. Se hizo enfermera como siempre soñó. Siempre fue la más sensible, la que heredó el corazón bondadoso de Teresa. Se casó con Javier, un técnico radiólogo. Una pareja tranquila, sin grandes ambiciones materiales. Y quizás por eso nunca me presionaron como lo hizo Patricia. Teresa enfermó hace 3 años. Cáncer de páncreas. Fue rápido, despiadado. En 4 meses pasó de ser la mujer vibrante que amaba caminar por el parque a una sombra frágil en una cama de hospital. Patricia vino al funeral, por supuesto. Lloró apropiadamente. Dijo las palabras correctas. Pero 2 semanas después ya estaba preguntando sobre las cuentas bancarias de Teresa, sobre las propiedades, sobre el testamento. Eso debió haberme alertado. Pero estaba tan hundido en mi dolor, tan perdido sin mi compañera de vida, que no vi las señales. Estaba ciego. O quizás no quería ver. Durante el primer año después de la muerte de Teresa, Patricia venía seguido. Para cuidarte, papá, decía. Pero ahora, mirando atrás, me doy cuenta de que estaba haciendo inventario. Calculando. Planeando. Sebastián empezó a aparecer con ella, siempre con preguntas sobre finanzas, sobre inversiones, sobre planificación patrimonial. Elena también venía, pero sus visitas eran diferentes. Traía comida casera. Se sentaba conmigo en el porche. Hablábamos de Teresa, compartíamos recuerdos. Ella lloraba conmigo. Eso era real. Eso era amor de verdad. Sin agenda oculta. Sin cálculos fríos. Pero Patricia había cambiado. O quizás siempre fue así, y yo, cegado por el amor paternal, nunca lo vi. Sebastián la había envenenado, eso era claro. O tal vez simplemente había despertado algo que ya estaba dormido dentro de ella. Ambición, avaricia, impaciencia. Heredó mis ojos grises, mi cabello oscuro, mi altura. Pero no heredó mi corazón. Y definitivamente no heredó el alma generosa de su madre. Yo seguía trabajando, aunque ya estaba oficialmente retirado. Consultorías ocasionales, proyectos pequeños. No por el dinero, sino porque necesitaba mantener mi mente ocupada. La casa vacía sin Teresa era un recordatorio constante de todo lo que había perdido. Papá, tienes que dejar de vivir en el pasado, me dijo Patricia un día mirando las fotos de Teresa que yo mantenía en la sala. Como si recordar a la mujer que amé durante 4 décadas fuera algo de lo que tuviera que avergonzarme. Como si mi dolor tuviera fecha de caducidad. Y ahora, 3 años después del funeral, aquí estábamos.
En esa cena dominical donde mi hija me dijo que yo ya no decidía nada, donde me trataron como un senil incapaz de manejar su propia vida, donde planeaban despojarme de mi hogar y encerrarme en una residencia para personas de mi edad. Era un domingo cualquiera de octubre. El sol entraba por las ventanas del comedor con esa luz dorada del otoño que Teresa siempre amaba. Había preparado paella su receta favorita, la misma que ella me enseñó hace tantos años con azafrán auténtico que compraba en el mercado central. El olor llenaba toda la casa mezclándose con el aroma del pan recién horneado que había comprado en la panadería de la esquina. Me había levantado temprano esa mañana, como siempre. A las 6:30 ya estaba despierto, aunque no tenía ninguna razón para madrugar. Los viejos hábitos nunca mueren, supongo. 40 años despertándome a esa hora para ir al trabajo dejaron su marca. Preparé café, el mismo café fuerte que Teresa solía burlarse diciendo que podía despertar a los muertos. Me senté en el porche con mi taza mirando el jardín que ella había cultivado con tanto amor. Las rosas rojas que plantó hace 15 años seguían floreciendo. Yo las cuidaba religiosamente, regándolas cada 2 días, podándolas cuando era necesario. Era mi forma de mantenerla viva, supongo. Cada rosa que florecía era como un pequeño mensaje de ella diciéndome que todavía estaba conmigo de alguna manera. Pasé la mañana limpiando la casa. Aspiré las alfombras, sacudí los muebles, hasta limpié las ventanas. Quería que todo estuviera perfecto para la cena. Patricia siempre había sido exigente con la limpieza incluso de niña. No quería darle ninguna excusa para criticar, ninguna razón para decir que la casa era demasiado para mí. A las 11 empecé a cocinar. Corté las verduras con el mismo cuchillo que Teresa usaba. Sofreí el ajo y el pimiento en la paellera grande, la de hierro fundido que compramos en Valencia durante nuestro 20º aniversario. Cada paso de la receta era un recuerdo. Podía escuchar su voz guiándome. Fernando, no tanto aceite. El arroz tiene que dorarse un poco primero. Paciencia, amor, la paella no se apresura. Puse la mesa con el mantel blanco que usábamos para ocasiones especiales. Los platos de porcelana que fueron regalo de bodas de los padres de Teresa. Las copas de cristal que sobrevivieron 42 años y 2 hijas pequeñas. Cada objeto tenía su historia, su lugar en nuestra vida compartida. Patricia había dicho que llegarían a la 1. Elena confirmó que vendría con Javier a la misma hora. Una comida familiar normal, eso era lo que yo esperaba. O al menos eso era lo que pretendía esperar. Porque en el fondo, en lo más profundo de mi ser, yo sabía que algo estaba por suceder. Durante las últimas 3 semanas, desde aquella noche que los escuché hablar, había estado observando, tomando notas mentales, preparándome. Había algo en el aire, una tensión que crecía con cada visita, con cada llamada telefónica de Patricia, preguntando sobre mis planes a futuro. A las 12:30 sonó el timbre. Patricia siempre llegaba temprano. Era su forma de mantener el control, de establecer el tono. Abrí la puerta y ahí estaba con su traje sastre azul marino, su cabello perfectamente peinado, su sonrisa profesional. Sebastián estaba detrás de ella con su maletín de cuero. ¿Quién trae un maletín a una comida familiar? «Hola, papá», dijo Patricia dándome un beso rápido en la mejilla. Frío, mecánico. No como los abrazos que solía darme cuando era niña, cuando corría hacia mí gritando «¡Papi!» cada vez que llegaba del trabajo. «Huele bien», comentó Sebastián, pero sus ojos ya estaban evaluando la sala como un tasador, calculando el valor de cada mueble. «Paella», dije simplemente. «Como a tu madre le gustaba». Vi cómo algo pasó por el rostro de Patricia. Culpa, irritación. Fue tan rápido que no pude estar seguro. Pero inmediatamente su máscara profesional volvió a su lugar. Se sentaron en la sala. Patricia en el sofá grande, Sebastián a su lado. Yo tomé mi silla habitual, la de siempre. La que Teresa solía bromear, que tenía mi forma grabada de tanto usarla. «¿Dónde están los niños, ma?», pregunté. Patricia y Sebastián tenían 2 hijos, mis nietos. Carlos, de 8 años, y Sofía, de 5. Hacía semanas que no los veía. «Con la madre de Sebastián», respondió Patricia revisando su teléfono. Ni siquiera me miró al responder.
Es mejor así, necesitamos hablar de cosas importantes. Ahí estaba. La primera señal. Los domingos siempre habían sido días familiares. Teresa insistía en que los niños debían estar presentes, que las comidas eran para compartir entre generaciones. Pero Patricia había decidido dejarlos fuera. Esto iba a ser una reunión de negocios, no una comida familiar. 15 minutos después, llegó Elena con Javier. Ellos sí traían una botella de vino y flores frescas. Elena me abrazó de verdad, sosteniéndome un momento extra. Podía sentir su preocupación. Ella sabía que algo no estaba bien. Tal vez Patricia le había dicho algo. O tal vez Elena, con su corazón sensible, simplemente lo sentía. «Papá, la casa se ve hermosa», dijo Elena mirando alrededor con genuino afecto. Sus ojos se posaron en las fotos de Teresa, y vi cómo se le humedecían los ojos. «Mamá estaría orgullosa de cómo la mantienes». «Gracias, mi amor», respondí sintiendo un nudo en la garganta. Al menos una de mis hijas todavía recordaba quién era yo realmente. Nos sentamos a la mesa. Serví la paella, pasé el pan, llené las copas con el vino que Elena había traído. Por unos minutos hubo normalidad. Javier habló sobre su trabajo en el hospital. Elena compartió una anécdota graciosa sobre uno de sus pacientes. Yo reí, participé, pretendí que todo estaba bien, pero podía sentir la tensión. Patricia apenas tocó su comida. Seguía lanzando miradas a Sebastián, quien asentía ligeramente como siguiendo un guión ensayado. Elena lo notó también. Vi cómo su mano buscaba la de Javier bajo la mesa. Fue después del primer plato cuando el ambiente cambió. Patricia limpió delicadamente sus labios con la servilleta, un gesto que siempre hacía antes de hablar en las cortes. La abogada tomando el estrado. «Papá, Sebastián y yo hemos estado pensando mucho sobre tu situación», comenzó. «Mi situación. Como si yo fuera un problema que necesitaba ser resuelto. Esta casa es demasiado grande para una persona sola», continuó. Su voz era suave pero firme. La voz que usaba para convencer a los jueces. «Son 3 pisos, un jardín enorme, demasiadas escaleras. A tu edad es peligroso. A mi edad. Tengo 68 años, no 90. Todavía subo las escaleras sin problemas. Todavía cuido el jardín. Todavía vivo mi vida». «Además, papá», intervino Sebastián, y sentí mi mandíbula tensarse al escucharlo hablar. «El mantenimiento debe ser costoso. Los impuestos de una propiedad, así los servicios, las reparaciones. No tiene sentido económico. Sentido económico. Reducían mi hogar, el lugar donde construí mi vida con Teresa, donde criamos a nuestras hijas, a una simple ecuación financiera. Hemos investigado algunas opciones». Patricia sacó su teléfono deslizando imágenes. «Hay residencias muy bonitas en la zona. Jardines Dorados tiene excelentes referencias. Habitaciones individuales, enfermeras, las 24 horas, actividades recreativas. Estarías muy bien cuidado. Jardines Dorados». Lo había buscado después de escuchar su conversación aquella noche. Un asilo de lujo sí, pero un asilo al fin. Un lugar donde los hijos exitosos dejan a sus padres problemáticos para poder olvidarse de ellos con la conciencia tranquila. Elena dejó caer su tenedor. El sonido del metal contra la porcelana resonó en el silencio tenso. «Patricia, ¿qué estás diciendo?». Su voz temblaba. «No puedes estar sugiriendo que papá deje su casa». «No estoy sugiriendo, Elena». Patricia ni siquiera la miró. «Estoy siendo práctica. Alguien tiene que serlo en esta familia». «Práctica». Repetí la palabra lentamente, saboreándola. «O conveniente». Patricia finalmente me miró directamente. Sus ojos, mis ojos grises que heredó, me estudiaron con frialdad clínica. «Ambas cosas, papá. Esto es lo mejor para todos. Tú estarías más seguro, mejor cuidado. Y nosotros, bueno, Sebastián y yo necesitamos más espacio. Los niños están creciendo, nuestro departamento es pequeño». Ahí estaba. La verdad finalmente revelada, aunque disfrazada de preocupación filial. «Podríamos vender esta casa». Sebastián se inclinó hacia adelante, animándose ahora que el gato estaba fuera de la bolsa. «Con el mercado actual conseguiríamos un excelente precio. Suficiente para pagarte Jardines Dorados durante años, y aún quedaría para...».
para asegurar el futuro de tus nietos. El futuro de mis nietos. Traducción: sus bolsillos. Ya hablé con un agente inmobiliario, continuó Patricia. Incluso vino a hacer una evaluación preliminar cuando viniste a mi casa hace 2 semanas. Recuerda, se estima que podríamos conseguir entre 800,000 y 1,000,000 de euros. Sentí como si me hubieran abofeteado. ¿Cuándo vine a su casa hace 2 semanas? Así. Cuando me pidió que la ayudara a mover unos muebles. Mientras yo cargaba cajas en su garaje como un idiota útil, un extraño estaba evaluando mi casa. Mi hogar. Planeando su destrucción. ¿Ya firmaste algo?, preguntó Elena, su voz elevándose. Por favor, dime que no has firmado nada todavía, papá. Todos me miraban ahora. Patricia y Sebastián con expectativa calculada. Elena con preocupación desesperada. Javier con incomodidad, claramente deseando estar en cualquier otro lugar. Tomé un sorbo de agua. Dejé que el silencio se extendiera. En mi mente podía escuchar la voz de Teresa: paciencia, Fernando. La paciencia siempre revela las verdaderas intenciones. No, dije finalmente, no he firmado nada. Vi el alivio en el rostro de Elena y la satisfacción apenas contenida en el de Patricia. Ella interpretó mi respuesta como una victoria. Como si mi negativa a firmar todavía significara que eventualmente lo haría. Que era solo cuestión de tiempo y persuasión. Roberto carraspeó preparándose para lo que claramente era el cierre de su argumento. Pero entonces Elena habló, su voz fuerte y clara. Esto es una locura, papá no tiene que ir a ninguna parte. Esta es su casa, la construyó con mamá. Ustedes no tienen derecho. Nadie está hablando de derechos, Elena, la interrumpió Patricia. Estamos hablando de sentido común, de lo que es mejor para papá. ¿Lo que es mejor para papá o lo que es mejor para tu cuenta bancaria? El aire se volvió glacial. Patricia se puso de pie, su rostro enrojeciendo. ¿Cómo te atreves? Todo lo que he hecho siempre ha sido por esta familia. Por asegurar nuestro futuro. Nuestro futuro o el tuyo. Elena también se levantó. Porque desde donde yo estoy sentada parece que lo único que te importa es quedarte con la casa de papá. Yo permanecí sentado observando a mis 2 hijas enfrentarse. Una parte de mí estaba rota viendo cómo la familia que construimos se desmoronaba. Pero otra parte, la parte que había estado escuchando y planeando durante 3 semanas, estaba tomando notas mentales, viendo quién revelaba su verdadera naturaleza bajo presión. Sebastián se puso de pie colocando una mano supuestamente calmante en el hombro de Patricia. Pero yo conocía ese gesto. Era el mismo que usaba en las reuniones de negocios, el gesto de alguien que está a punto de cerrar un trato. Creo que todos necesitamos calmarnos, dijo con esa voz suave que practicaba frente al espejo. Lo sé porque Patricia me lo contó una vez riéndose de él. Antes, cuando todavía éramos una familia que compartía risas en lugar de agendas ocultas. Nadie necesita calmarse, dije finalmente, mi voz más firme de lo que había sido en meses. Necesitamos ser honestos. Patricia se volvió hacia mí y en sus ojos vi algo que me heló la sangre. No era enojo, era impaciencia. Como si yo fuera un obstáculo menor en su camino hacia lo que ella consideraba suyo por derecho. Está bien, papá. Seamos honestos entonces. Se sentó nuevamente cruzando las piernas con elegancia estudiada. Tienes 68 años. Vives solo en una casa de 3 pisos. ¿Qué pasa si te caes en las escaleras? Si tienes un problema de salud en medio de la noche, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que alguien se diera cuenta? Cada pregunta era una puñalada cuidadosamente colocada. Y lo peor era que tenía razón en una cosa: vivir solo a mi edad tenía riesgos. Teresa siempre había estado ahí. Si yo me sentía mal, ella lo notaba. Si tropezaba, ella estaba ahí para sostenerme. Pero ahora, por eso vengo todos los días, papá, intervino Elena. Por eso te llamo cada mañana. No estás solo. Tú tienes tu propia vida, Elena, respondió Patricia con condescendencia. Tu trabajo, tu esposo. No puedes dedicar tu vida a cuidar a papá. Es por eso que existen lugares profesionales. Lugares profesionales, repetí.
Te refieres a lugares donde los hijos depositan a sus padres para no tener que lidiar con ellos. Lugares donde uno espera la muerte mirando las mismas 4 paredes. Eso es dramático e injusto. Patricia apretó los labios. Jardines Dorados es una institución de primera clase. Tienen actividades cuidado médico, socialización. Estarías rodeado de personas de tu edad. Estoy rodeado de recuerdos aquí. Mi voz se quebró ligeramente. De tu madre, de ustedes cuando eran niñas. De una vida que construí con mis propias manos. Eso no significa nada. Vi cómo algo parpadeó en el rostro de Patricia. Culpa, remordimiento. Pero Sebastián se inclinó hacia adelante tomando control de la conversación. Fernando usó mi nombre, no papá. Interesante. Entiendo que esta casa tiene valor sentimental, pero debemos ser prácticos. Los gastos de mantenimiento son enormes. Los impuestos están aumentando cada año. La calefacción en invierno debe ser astronómica para un espacio tan grande. Y seamos realistas, tú vives con una pensión fija. Ahí estaba. El verdadero Sebastián emergiendo de detrás de la máscara de yerno preocupado. El hombre que veía a su suegro como un activo que estaba siendo desperdiciado. Mi pensión es suficiente, respondí fríamente. Más que suficiente. Y tengo ahorros, no soy una carga para nadie. Nadie está diciendo que seas una carga. Patricia intervino rápidamente. Pero esos ahorros podrían ser mejor invertidos. Podrían asegurar tu futuro y también ayudar a tus nietos. Carlos necesita ortodoncia. Sofía va a entrar a un colegio privado el próximo año. Los costos son... ¡Basta! La palabra salió con más fuerza de la que pretendía. El silencio cayó sobre la mesa como un martillo. Todos me miraban. Patricia con sorpresa. Sebastián con cautela. Elena con esperanza. Javier seguía sin saber dónde mirar. «Basta», repitió Patricia lentamente. «Basta de pretender que esto es por mi bien». Me puse de pie, mis manos temblando ligeramente sobre la mesa. «Basta de disfrazarlo de preocupación filial. Quieres mi casa, punto. Al menos ten la decencia de admitirlo». Patricia se puso pálida, luego roja. Abrió la boca, la cerró. Por primera vez en años la vi sin palabras. Pero Sebastián no tenía ese problema. «Está bien», se quitó cualquier pretensión de cordialidad. «Seamos completamente honestos entonces. Sí necesitamos más espacio. Sí, esta casa sería perfecta para nuestra familia. Y sí creemos que sería mejor para todos si vendiéramos esta propiedad. Pero no es solo por nosotros, Fernando. Piénsalo lógicamente. ¿Qué pasará con esta casa cuando ya no estés? Se dividirá entre Patricia y Elena. Habrá disputas, problemas legales, impuestos de herencia. ¿Por qué no resolver todo esto ahora mientras puedes supervisarlo? Era brillante, tengo que admitirlo. La forma en que envolvió su codicia en lógica práctica. La forma en que sugirió que yo debería estar agradecido por la oportunidad de facilitarles las cosas. Cuando ya no esté, repetí las palabras lentamente. «Tienes prisa porque eso suceda, Sebastián». «Papá, eso es horrible». Patricia se puso de pie nuevamente. «Nadie está sugiriendo. Claro que queremos que vivas muchos años más, pero hay que ser realistas sobre el futuro. Realistas». La palabra sabía amarga en mi boca. Como cuando trajiste a un tasador a evaluar mi casa mientras yo te ayudaba a mover cajas. ¿Eso fue ser realista, Patricia? ¿O fue ser calculadora? La vi palidecer. Entonces supo que yo sabía, que había descubierto su pequeña traición. Eso fue solo para tener información. Tartamudeó. Para cuando llegara el momento de... No fue... Papá, no es lo que piensas. No. Me apoyé en la mesa mirándola directamente. Entonces dime, hija, ¿qué debo pensar? ¿Qué conclusión debo sacar cuando mi propia hija trae a un extraño a evaluar mi hogar a mis espaldas? Cuando planea mi futuro sin consultarme. Cuando habla de mí como si fuera un mueble viejo que necesita ser reemplazado. Eso no es justo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no estaba seguro de si eran genuinas o tácticas. Todo lo que he hecho ha sido pensando en tu bienestar. Mentirosa. La palabra vino de Elena. Suave, pero letal.
Se puso de pie enfrentando a su hermana mayor. Has estado planeando esto durante meses, Patricia. Meses. Te escuché hablando por teléfono con Sebastián hace 3 semanas. Pensé que estaba escuchando mal. Pensé que tal vez había malinterpretado. Pero no. Realmente estabas planeando cómo convencer a papá de dejar su casa. Patricia se volvió hacia Elena, su rostro una máscara de indignación. Me espiabas. Te escuché por accidente cuando fui a tu casa a devolver el libro que me prestaste. Estabas en el balcón hablando lo suficientemente alto como para que todo el vecindario te oyera. Hablando sobre el viejo y su testarudez, y cómo necesitaban presionarlo hoy. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. El viejo. Así era como me llamaba en privado. No papá. No Fernando. El viejo. Como si fuera un extraño, como si fuera un problema. Patricia. Mi voz sonó distante incluso para mis propios oídos. Eso es cierto. Así es como hablas de mí. Vi cómo luchaba internamente. Podía ver las opciones pasando por su mente. Negar, explicar, justificar. Finalmente eligió el ataque. Si está bien, sí te llamé el viejo. Porque eso es lo que está haciendo. Terco. Irracional. Aferrándote al pasado mientras el presente se desmorona a tu alrededor. Mamá se fue. Papá se fue. Y por más que mantenga sus rosas vivas y cocine sus recetas y exhiba sus fotos por toda la casa, ella no va a volver. Y esta maldita casa es como un mausoleo, un monumento a algo que ya no existe. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como veneno. Elena ahogó un sollozo. Javier finalmente habló. Patricia, tal vez deberías. No, la interrumpió Sebastián. No, ella tiene razón. Alguien tenía que decirlo. Fernando, con todo respeto, estás viviendo en el pasado. Tu esposa murió hace 3 años. 3 años. Y en lugar de seguir adelante te has encerrado aquí rodeándote de fantasmas. Los fantasmas son mejor compañía que algunas personas vivas, respondí mirándolo directamente. Al menos son honestos sobre lo que son. Esto es ridículo. Patricia tomó su bolso. Sebastián, nos vamos. Claramente papá no está listo para tener una conversación adulta sobre su futuro. Una conversación adulta, repetí. ¿Es así como llamas a un intento de manipulación? A planear a mis espaldas, a traer tasadores en secreto. No fue en secreto. Fue investigación preliminar. Para cuando estuvieras listo ¿para qué? Para rendirme, para entregaros mi vida en bandeja de plata. Patricia dejó caer su bolso de nuevo sobre la silla. Cuando me miró, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Algo frío, calculado, cruel. De pronto mi hijo dejó caer el tenedor y dijo algo que me congeló el alma. ¿Quieres saber la verdad, papá? La verdad completa. Muy bien. Aquí está, no me importa esta casa por los recuerdos. No me importan las rosas de mamá, ni la paellera de Valencia, ni las fotos de nuestra familia perfecta. Lo que me importa es que Sebastián y yo hemos estado trabajando como esclavos durante años, intentando construir un futuro para nuestros hijos, mientras tú te sientas aquí en esta mansión solo desperdiciando espacio y recursos que podrían cambiar nuestras vidas. Hizo una pausa tomando aire, pero no había terminado. Las compuertas estaban abiertas ahora, y todo el resentimiento acumulado brotaba como agua tóxica. ¿Sabes cuánto vale esta propiedad? ¿Tienes alguna idea? Casi 1 millón de euros. 1 millón. Eso es educación universitaria para mis hijos. Eso es seguridad financiera. Eso es libertad. Pero en lugar de eso está atrapado aquí contigo un hombre que se niega a soltar el pasado. Patricia, por favor. Elena intentó intervenir, pero su hermana la ignoró completamente. Y lo peor de todo, continuó Patricia, su voz elevándose, que actúas como si fuéramos nosotros los villanos. Como si pedir lo que es justo, lo que eventualmente será nuestro de todos modos, fuera algún tipo de crimen. Mamá está muerta. Esta casa debería ser nuestra. Tú ya viviste tu vida.
Tuviste tu tiempo. Ahora es nuestro turno. El silencio que siguió fue absoluto. Era como si alguien hubiera succionado todo el aire de la habitación. Elena tenía las manos sobre la boca, lágrimas corriendo por sus mejillas. Javier parecía petrificado. Sebastián tenía una expresión de triunfo apenas contenido en su rostro. Y yo sentí algo dentro de mí romperse, pero no de la forma que Patricia esperaba. No me derrumbé, no lloré, no supliqué. Algo más pasó. Algo frío y claro se instaló en mi pecho. Una certeza, una resolución. Ya viviste tu vida, repetí suavemente. Ahora es nuestro turno. Patricia debió notar algo en mi tono porque su expresión cambió. La arrogancia dio paso a algo parecido a la incertidumbre. Papá, yo no quise decir. Sí quisiste, la interrumpí. Cada palabra que dijiste es exactamente lo que quisiste decir. Probablemente has estado pensándolo durante años, esperando, contando los días hasta que tu madre y yo ya no estuviéramos en el camino de tus ambiciones. Eso no es. Dime una cosa, Patricia. Me senté de nuevo, mi voz peligrosamente calmada. ¿En qué momento exacto dejé de ser tu padre y me convertí en un obstáculo? ¿Fue cuando Teresa murió? ¿O antes? ¿Fue cuando te casaste con Sebastián y empezaste a ver el mundo como él lo ve? Como una serie de transacciones y oportunidades. Estás siendo melodramático. Intentó recuperar su compostura profesional. Esto es una conversación sobre planificación familiar nada más. No, sacudí la cabeza. Esto es una conversación sobre quién soy para ti. Y acabas de dejar muy claro que soy una inconveniencia. Un hombre viejo aferrado al pasado que está desperdiciando recursos que tú crees que te pertenecen. Nos pertenecen. Explotó finalmente toda pretensión abandonada. Trabajaste toda tu vida por esta casa. Por nosotras. Entonces, ¿por qué ahora cuando finalmente podría ayudarnos, te niegas? ¿Qué clase de padre hace eso? Ahí estaba. La pregunta final. La manipulación última. Convertir su avaricia en un fallo moral mío. Me puse de pie lentamente. Mis piernas temblaban, pero me mantuve firme. El tipo de padre que te crió mejor de lo que estás actuando ahora, dije. El tipo de padre que trabajó dobles turnos para pagar tu universidad. Que te compró tu primer auto. Que dio el enganche de tu departamento. El tipo de padre que pensó que estaba criando a una mujer honorable, no a alguien que lo llama el viejo, y planea su vida a sus espaldas. Patricia abrió la boca, pero yo levanté la mano. Pero tienes razón en una cosa. Ya viví mi vida, tomé mis decisiones, y ahora voy a tomar una más. ¿Qué significa eso? Preguntó Sebastián, su voz tensa. Los miré a todos, Patricia con su traje de poder y su corazón frío. Sebastián con su calculadora donde debería haber un alma. Elena con sus lágrimas honestas y su lealtad intacta. Javier incómodo pero al menos decente. Significa que esta conversación ha terminado. Quiero que se vayan de mi casa. Papá, empezó Patricia. Ahora. Los quiero fuera de mi casa ahora. Patricia me miró con incredulidad como si no pudiera creer que me estaba atreviendo a echarlos. Luego algo cambió en su expresión. Frialdad pura. La puerta se cerró detrás de ellos con un sonido que resonó en toda la casa. Un sonido definitivo. Final. Como el cierre de un libro que nunca volvería a abrirse de la misma manera. Me quedé parado en el recibidor mirando la puerta de madera maciza que yo mismo había instalado hace 30 años. Podía escuchar sus voces afuera. Patricia hablando fuerte, probablemente justificándose. Sebastián respondiendo con ese tono de superioridad que siempre usaba. Luego el sonido de sus autos arrancando, alejándose, dejándome. Elena se había quedado. La escuché en la cocina recogiendo los platos de la comida que nadie terminó. El tintineo de la porcelana era el único sonido en la casa que de repente parecía enorme, vacía, como un eco de lo que alguna vez fue. No me moví, no podía. Era como si mis pies estuvieran pegados al suelo, como si mover un solo músculo fuera a hacer que todo se derrumbara. Y tal vez lo haría. Tal vez si me movía, si respiraba demasiado profundo, finalmente caería en pedazos.
¿Papá? La voz de Elena era suave y cuidadosa, como si estuviera hablando con algo frágil que podría romperse con un volumen más alto. Papá, ven a sentarte. Pero yo no quería sentarme. Sentarme significaba procesar, pensar, sentir. Y no estaba listo para ninguna de esas cosas todavía. Las palabras que dijo. Mi voz sonó extraña ajena. ¿Las escuchaste? Sí, papá. Las escuchamos todos. Ya viviste tu vida. Repetí las palabras lentamente como si al pronunciarlas de nuevo pudiera entender mejor su peso. Ahora es nuestro turno, como si mi existencia fuera un inconveniente, como si cada día que seguía respirando fuera un día robado a sus planes, a su futuro. Finalmente me moví. Caminé hacia la sala, mis pasos pesados en el piso de madera que Teresa había elegido. Me dejé caer en mi silla, la que ella bromeaba que tenía mi forma, la que ahora se sentía demasiado grande, demasiado vacía. Elena se sentó en el sofá frente a mí. Tenía los ojos rojos. Había estado llorando mientras recogía los platos, llorando por mí, por la familia que ya no éramos. No puedo creerlo, dijo finalmente. No puedo creer que Patricia dijera esas cosas, que las pensara, que... Yo sí puedo. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, y era verdad. En algún lugar profundo en un rincón de mi corazón que no quería examinar, yo sí podía creerlo. Porque las señales habían estado ahí, durante meses, años tal vez. Yo simplemente no quise verlas. La noche cayó mientras seguíamos sentados ahí. Elena intentó hablar varias veces, pero las palabras se morían en sus labios. ¿Qué se dice después de presenciar el tipo de traición que acabábamos de vivir? ¿Qué palabras pueden llenar ese vacío? Eventualmente Javier vino a buscarla. Era tarde. Tenían trabajo al día siguiente. Elena no quería irse, pero yo insistí. Necesitaba estar solo. No sabía qué necesitaba. Cuando finalmente se fueron, cuando la casa quedó en silencio absoluto, entonces llegó. La tormenta que había estado conteniendo desde que Patricia pronunció esas palabras devastadoras. Me senté ahí en la oscuridad de la sala y dejé que llegara. Teresa. Susurré al vacío. Teresa, ¿qué hago? Pero Teresa no estaba. Por primera vez desde su muerte sentí verdaderamente su ausencia. Antes podía imaginar su voz, sus consejos, su presencia. Pero ahora, con el eco de las palabras de Patricia todavía resonando en mis oídos, solo había silencio. Cerré los ojos y las lágrimas finalmente llegaron. No lloré en el funeral de Teresa. No lloré cuando vendí su auto. No lloré cuando doné su ropa. Pero ahora, sentado solo en la oscuridad, lloré. Lloré por la hija que creía conocer y que resultó ser una extraña. Lloré por los nietos que crecían sin saber quién era realmente su abuelo, usados como herramientas de manipulación en las ambiciones de sus padres. Lloré por Teresa, que murió pensando que había criado a dos buenas mujeres, cuando una de ellas había aprendido a medir el amor en términos de herencia. Pero sobre todo, lloré por mí mismo, por el viejo tonto que había sido, por no ver lo que estaba frente a mis ojos, por creer que el amor familiar era incondicional cuando claramente tenía un precio, y ese precio era una casa valuada en casi 1.000.000 de euros. Esa noche no dormí. Me senté en el borde de mi cama, la cama que compartí con Teresa durante 42 años, mirando la pared, repitiendo cada palabra de la conversación, cada gesto, cada mirada. ¿Cuándo había comenzado? ¿En qué momento Patricia había decidido que su padre era un activo en lugar de una persona? ¿Fue gradual o hubo un momento específico, un punto de quiebre, donde el amor se convirtió en cálculo? Recordé cuando era pequeña, 5 años, tal vez 6. Había caído de su bicicleta y se había raspado la rodilla. Vino corriendo hacia mí llorando, buscando consuelo. Yo la cargué, limpié sus lágrimas, curé su herida. Ella me miró con esos ojos grises que heredó de mí y dijo: «Eres el mejor papá del mundo». ¿Dónde estaba esa niña ahora? ¿Qué le había pasado a esa pequeña que me abrazaba? Y decía que cuando creciera iba a vivir conmigo para siempre, porque nunca quería estar lejos de su papá. La respuesta era obvia, cruel. En su simplicidad había crecido.
Había aprendido que el mundo funciona con transacciones, no con amor. Había aprendido de Sebastián, o tal vez Sebastián simplemente había despertado algo que ya estaba dormido en ella. Ambición, avaricia, la habilidad de ver a las personas, incluso a tu propio padre, como medios para un fin. Me levanté, caminé por la casa. Cada habitación era un recordatorio. El cuarto de Patricia todavía decorado como cuando era adolescente, porque Teresa nunca tuvo el corazón para cambiarlo. El cuarto de Elena más simple, más modesto, reflejando su personalidad más suave. El estudio donde yo pasaba horas diseñando proyectos, donde Teresa entraba con café y me besaba en la frente mientras yo trabajaba. Cada rincón, cada objeto tenía una historia, una memoria. Daban una parte de la vida que construimos. Y Patricia quería vender todo esto, convertirlo en números en una cuenta bancaria, en matrícula escolar para sus hijos, en espacio extra en una casa más grande. Esta maldita casa es como un mausoleo, había dicho. Un monumento a algo que ya no existe. Tal vez tenía razón. Tal vez yo estaba viviendo en un mausoleo. Pero si este era mi mausoleo, al menos era uno que yo elegía. Uno lleno de amor y recuerdos, no de cálculos fríos y ambición ciega. Bajé a la cocina. La paellera todavía estaba en la estufa, la comida sin terminar ya fría. El mantel blanco tenía una mancha de vino donde Patricia había dejado caer su copa cuando Elena la confrontó. Evidencia física de cómo una comida familiar había explotado en traición y confesiones amargas. Preparé café. Café fuerte. El tipo que Teresa decía que podía despertar a los muertos. Tal vez eso era lo que necesitaba. Despertar. Dejar de ser el viejo sentimental que se aferraba al pasado. Dejar de ser la víctima pasiva en los planes de otros. Me senté en la mesa de la cocina con mi café. El reloj marcaba las 3 de la mañana. En unas horas amanecería. Un nuevo día. Pero todo había cambiado. Yo había cambiado. Porque Patricia tenía razón en algo, aunque no de la forma que ella pensaba. Yo sí necesitaba dejar de vivir en el pasado. Pero no de la manera que ella quería. No vendiéndolo todo y encerrándome en un asilo a esperar la muerte. No. Necesitaba honrar el pasado protegiéndolo. Necesitaba asegurarme de que todo lo que Teresa y yo construimos no terminara en las manos de alguien que lo veía solo como una transacción financiera. Saqué mi teléfono. Era demasiado temprano para llamar a nadie, pero busqué un nombre en mis contactos. Ricardo Mendoza, mi abogado. Bueno, no exactamente mi abogado. El abogado de mi firma del estudio donde yo había trabajado durante 30 años antes de jubilarme. Un hombre de mi edad, tal vez un poco mayor. Un hombre que entendía que la vida no se medía solo en números. Habíamos tomado café juntos hace un mes después de que accidentalmente lo encontré en el mercado. Hablamos de los viejos tiempos, de proyectos que habíamos trabajado juntos. Y en algún momento de la conversación, él mencionó algo sobre planificación patrimonial, sobre la importancia de proteger lo que uno ha construido. En ese momento no le presté mucha atención. Pero ahora sentado en mi cocina a las 3 de la mañana con el sabor amargo de la traición todavía fresco en mi boca, sus palabras resonaban con claridad cristalina. Fernando, había dicho. A nuestra edad no se trata de ser pesimistas. Se trata de ser inteligentes, de asegurarnos de que nuestras decisiones reflejen nuestros valores, no las presiones de otros, incluso si esos otros son familia, especialmente si son familia. Debió haber visto algo en mi expresión porque añadió, todo bien en casa, y yo había mentido. Había sonreído y dicho que todo estaba perfecto, que mis hijas eran maravillosas, que era un hombre afortunado, pero él había dejado su tarjeta de todos modos. Por si acaso, había dicho, por si alguna vez necesitas hablar, de lo que sea. Ahora sosteniendo mi teléfono mirando su nombre en mis contactos, entendí que ese encuentro no había sido accidental, que tal vez Teresa desde donde quiera que estuviera había orquestado ese momento, preparándome, dándome las herramientas que necesitaría. Escribí un mensaje. Corto, simple, pero con intención. Ricardo, soy Fernando Molina. Necesito hablar contigo sobre planificación patrimonial.
Urgente. Podemos vernos mañana. Presioné enviar. Era demasiado temprano para que lo viera ahora, pero lo vería en la mañana. Y entonces comenzaría. Porque si algo había aprendido esta noche era esto: Patricia tenía razón en que yo había vivido mi vida. Pero se equivocaba en pensar que eso significaba que ahora le tocaba a ella decidir. Mi vida no había terminado. Y mientras todavía respirara, mientras todavía tuviera claridad mental y voluntad, yo decidiría mi propio destino. No sería una víctima. No sería el viejo tonto que entregó todo porque estaba demasiado débil o sentimental para protegerse. No sería el padre que permitió que sus hijos lo despojaran de su dignidad en nombre del amor filial. Terminé mi café. Afuera el cielo comenzaba a aclararse con los primeros indicios del amanecer. Un nuevo día. Un día donde dejaría de reaccionar y comenzaría a actuar. Me levanté. Me duché. Me afeité cuidadosamente. Me puse mi mejor traje, el azul marino que Teresa decía que me hacía ver distinguido. Me miré al espejo. El hombre que me devolvía la mirada tenía 68 años. Tenía canas, arrugas, ojos cansados de una noche sin dormir. Pero también tenía algo más: determinación, resolución. La mirada de un hombre que había tomado una decisión. Teresa, dije a mi reflejo imaginando que ella estaba de pie detrás de mí como solía hacer. Teresa, voy a proteger lo nuestro. Voy a asegurarme de que todo lo que construimos termine en manos que lo valoren. Y voy a hacerlo de la manera correcta, con inteligencia, con dignidad. Mi teléfono vibró. Era apenas las 7 de la mañana, pero Ricardo había respondido. Fernando, podemos vernos hoy a las 10. Mi oficina, te espero. Sonreí. Era una sonrisa pequeña, triste tal vez, pero real. Por primera vez desde que Patricia pronunció esas palabras terribles, sentí algo más que dolor. Sentí propósito. Desayuné. Tostadas con el café que sobró. Comí lentamente, metódicamente, dándole a mi cuerpo el combustible que necesitaría para lo que venía. A las 9:30 salí de casa. Cerré la puerta con cuidado como siempre. Toqué el marco de madera, un gesto pequeño pero significativo. Esta era mi casa, mía y de Teresa, y haría todo lo necesario para protegerla. El trayecto a la oficina de Ricardo tomó 20 minutos. Lo pasé en silencio, organizando mis pensamientos, practicando lo que diría, asegurándome de que cuando hablara cada palabra contara, porque esto no era solo sobre proteger una propiedad, era sobre proteger mi dignidad, mi derecho a tomar mis propias decisiones, mi derecho a decidir qué pasaría con el fruto de toda una vida de trabajo. La oficina de Ricardo estaba en el 10º piso de un edificio moderno en el centro de la ciudad. Las paredes de cristal ofrecían una vista panorámica que alguna vez habría apreciado, pero hoy apenas la noté. Tenía la mente enfocada en una sola cosa. Fernando Ricardo se levantó de su escritorio cuando entré. Era un hombre alto de cabello completamente blanco, con esos ojos agudos que los buenos abogados desarrollan después de décadas de práctica. Me alegra verte, aunque hubiera preferido que fuera bajo mejores circunstancias. Tu mensaje sonaba urgente. ¿Lo es? Tomé asiento en la silla de cuero frente a su escritorio. Ricardo, necesito protegerme de mi propia familia. Vi cómo sus cejas se elevaron ligeramente, pero no mostró sorpresa real. Probablemente había escuchado historias similares cientos de veces. Familias destrozadas por dinero, hijos esperando herencias, padres traicionados por aquellos que deberían amarlos más. Cuéntame, dijo simplemente sacando una libreta. Y se lo conté. Todo. Desde la primera señal de que algo andaba mal, pasando por las conversaciones que había escuchado a escondidas hasta la cena del domingo. No omití nada. Las palabras de Patricia. La forma en que Sebastián calculaba el valor de mi casa como si fuera una mercancía. El tasador que trajeron en secreto. Todo. Ricardo escuchó sin interrumpir. De vez en cuando tomaba notas. Cuando terminé, se recostó en su silla, los dedos entrelazados bajo su barbilla. Fernando, dijo finalmente, ¿qué quieres hacer? Quiero asegurarme de que mi casa, mi propiedad, todo lo que Teresa y yo construimos, termine en manos que lo valoren.
y quiero asegurarme de que Patricia no pueda manipularme o presionarme para tomar decisiones que no quiero tomar. ¿Estás pensando en desheredarla? La pregunta quedó suspendida en el aire. Desheredar. Cortar legalmente el vínculo entre padre e hija. Era una palabra tan final, tan definitiva. No lo sé, admití. Hace 2 días habría dicho que nunca podría hacer algo así. Pero después de escucharla decir que ya viví mi vida, que ahora es su turno. No sé quién es esa mujer, Ricardo. No es la hija que crié. La gente cambia cuando hay dinero de por medio, dijo con tristeza. He visto a familias enteras destruirse por mucho menos de 1 millón de euros. Hermanos que no se hablan. Hijos que demandan a sus padres. Es desafortunadamente común. Se levantó y caminó hacia una estantería sacando una carpeta gruesa. Hay varias cosas que podemos hacer, comenzó a explicar. Primero podemos establecer un testamento blindado. Uno que especifique exactamente cómo se distribuirán tus bienes y bajo qué condiciones. Podemos incluir cláusulas que protejan contra impugnaciones legales. Patricia podría impugnar mi testamento. Es abogada Fernando. Podría intentarlo. Pero si lo hacemos correctamente, si documentamos todo apropiadamente, será muy difícil para ella tener éxito. Abrió la carpeta y comenzó a mostrarme documentos. Ejemplos de testamentos. Estructuras legales. Fideicomisos. Cada página era un escudo potencial contra las ambiciones de mi propia hija. También deberías considerar un poder notarial limitado, continuó. En caso de que alguna vez quedes incapacitado, necesitas designar a alguien en quien confíes para tomar decisiones médicas y financieras por ti. Alguien que respete tus deseos. Elena, dije inmediatamente. Confío en Elena. Bien, eso es importante. Y hay algo más que deberías saber. Se sentó de nuevo su expresión seria. Si Patricia está tan desesperada por esta casa, existe la posibilidad de que intente otras rutas. Podría intentar declararte incompetente mentalmente. Es más común de lo que piensas. Familias que buscan tomar control de las finanzas de sus padres ancianos, alegando demencia o incapacidad. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Patricia haría eso. Llegaría tan lejos. Puede hacer eso solo porque quiere mi casa. Necesitaría evidencia médica. Pero he visto casos donde las familias presionan a médicos, interpretan olvidos normales como demencia, construyen narrativas. Por eso es importante actuar ahora, mientras estás claramente en pleno uso de tus facultades mentales. Me quedé en silencio procesando. La conversación había tomado un giro que no esperaba. No solo estábamos hablando de proteger mi propiedad, estábamos hablando de proteger mi autonomía, mi derecho a tomar mis propias decisiones. ¿Qué me recomiendas?, pregunté finalmente. Ricardo se inclinó hacia adelante, su mirada firme. Te recomiendo que hagamos un testamento muy específico. Que designes a Elena como tu apoderada. Que documentes tus deseos claramente. Y hay algo más que podrías considerar, algo que enviará un mensaje muy claro a Patricia. Que podrías donar la casa. No ahora, pero establecer que cuando fallezcas la propiedad vaya a una fundación, o a Elena completamente, o incluso a una organización benéfica. Hay muchas opciones. Pero el punto es hacer imposible que Patricia la obtenga. La idea era radical. Pero también tenía una cierta justicia poética. Patricia quería la casa. Había calculado su valor, planeado su futuro alrededor de ella, me había llamado el viejo mientras conspiraba. Y ahora podría asegurarse de que nunca la consiguiera. Necesito pensarlo, dije. Pero quiero empezar el proceso. Hoy, ahora. Ricardo sonrió una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. Sabía que dirías eso. Por eso preparé esto. Deslizó varios documentos a través del escritorio. Son los formularios iniciales. Podemos empezar hoy. Y tener algo básico en su lugar para la próxima semana. Un testamento provisional que luego podemos refinar. Pasamos las siguientes 2 horas revisando documentos, respondiendo preguntas, estableciendo deseos. Cada decisión era un peso que se levantaba de mis hombros y simultáneamente un peso nuevo en mi corazón. Porque cada firma, cada especificación,
Era un reconocimiento de que mi familia estaba rota, de que necesitaba protegerme de mi propia sangre. «Hay una cosa más», dijo Ricardo cuando estábamos casi terminando. «¿Quieres que Patricia sepa sobre esto? ¿Quieres confrontarla con el Nuevo Testamento?» Pensé en ello. Podía simplemente hacer todo esto en silencio. Dejar que Patricia descubriera después de mi muerte que sus planes habían sido en vano. Pero eso parecía cobarde. Y más importante, no le daría la oportunidad de cambiar, de arrepentirse, de volver a ser la hija que una vez conocí. «Sí», dije finalmente. «Quiero que lo sepa. Quiero que entienda que sus acciones tienen consecuencias. Entonces te sugiero que esperemos hasta que todo esté firmado y sellado. Una semana, tal vez 2. Y luego podemos organizar una reunión. Aquí en mi oficina. Terreno neutral. Yo estaré presente como testigo y como tu representante legal». Asentí. Era perfecto. Profesional. Definitivo. Salí de la oficina de Ricardo 3 horas después de haber entrado. El sol estaba alto ahora, el día en pleno apogeo. Pero algo había cambiado. Yo había cambiado. Ya no era la víctima pasiva sentada en su casa, esperando que su hija decidiera su destino. Era un hombre tomando control de su propia vida. Conduje a casa lentamente, disfrutando del trayecto. Cuando llegué, me detuve en la entrada mirando la casa que construí. Mi casa. Mía y de Teresa. Y ahora legalmente protegida. Entré y por primera vez en días me sentí en paz. Caminé a la cocina, preparé un sándwich, me senté en el porche con un vaso de limonada. El jardín se veía hermoso. Las rosas de Teresa florecían brillantes bajo el sol de octubre. Mi teléfono sonó. Era Elena. «Papá, ¿cómo estás? He estado preocupada toda la mañana». «¿Dormiste algo?» «Estoy bien, mi amor». Y sorprendentemente, era verdad. Mejor que bien, de hecho. Tomé algunas decisiones hoy. Decisiones importantes. ¿Qué tipo de decisiones? Del tipo que protegen a los viejos tontos de sus propias hijas. Había humor en mi voz, ahora humor amargo, pero real. Fui a ver a un abogado esta mañana. Escuché su suspiro de alivio. Gracias a Dios. Papá estaba tan preocupada de que Patricia pudiera, no sé, hacer algo. Presionarte más. Ya no puede presionarme, Elena. Ya no puede obligarme a nada. Me aseguré de eso. Hablamos por unos minutos más. Elena quería venir a verme, pero le dije que estaba bien. Que necesitaba tiempo para procesar todo. Que la vería pronto. Cuando colgué me sentí extrañamente ligero. Los siguientes días pasaron en una especie de calma surreal. Ricardo me llamaba con actualizaciones, documentos que necesitaba firmar, detalles que necesitaba aclarar. Cada paso del proceso era una pequeña victoria, una pequeña protección más contra los planes de Patricia. No tuve noticias de ella, ni llamadas, ni mensajes, nada. Y eso decía más que cualquier palabra. El silencio era su respuesta a mi negativa, su castigo por no entregarle lo que quería cuando lo quería. Pero yo no estaba sentado esperando su perdón. Estaba ocupado, organizando documentos, tomando fotos de la casa, de cada habitación, cada objeto valioso, haciendo un inventario completo de todo lo que poseía. Ricardo me había sugerido documentar todo, y yo lo estaba haciendo meticulosamente. También comencé a escribir. Una carta para cada una de mis hijas, explicando mis decisiones, explicando por qué hice lo que hice. No para justificarme, sino para dejar registro, para que después, cuando ya no estuviera, entendieran. La carta para Patricia fue la más difícil de escribir. ¿Cómo le explicas a tu hija que la amas pero no confías en ella? Que sus palabras te rompieron el corazón, pero también te abrieron los ojos. Que elegiste protegerte porque ella eligió primero ver tu muerte como una oportunidad financiera. Escribí borradores, los rompí. Escribí más. Finalmente, después de 3 días, tuve algo que sentía era correcto, honesto, doloroso, pero necesario. Una semana después de mi visita inicial, Ricardo me llamó. «Fernando, todo está listo. Los documentos están preparados. Solo necesitamos tu firma final y la de 2 testigos. Puedes venir mañana a las 10. «Estaré ahí», respondí. Esa noche dormí mejor que en semanas.
profundo, sin sueños. Como si mi subconsciente supiera que finalmente estaba haciendo lo correcto. A la mañana siguiente me levanté temprano. Me vestí con cuidado. El mismo traje azul que había usado la semana anterior. Me miré en el espejo. El hombre que me devolvía la mirada se veía diferente, más fuerte, más seguro. Teresa, dije en voz baja. Hoy firmo los papeles que protegerán todo lo que construimos. Espero que estés orgullosa. Espero que sepas que estoy haciendo esto por nosotros, por la vida que tuvimos, por asegurarme de que termine en manos que la honren. Llegué a la oficina de Ricardo exactamente a las 10. Él estaba esperando con 2 de sus socios como testigos. Sobre su escritorio estaba una pila de documentos. Mi testamento, mi poder notarial, mi futuro documentado y protegido. ¿Estás listo?, preguntó Ricardo. Más que listo, respondí. Pasamos la siguiente hora firmando. Cada página, cada documento. Los testigos añadieron sus firmas. Ricardo selló todo con el sello notarial. Oficial, legal, vinculante. Cuando terminamos, Ricardo me entregó una copia del testamento en una carpeta de cuero. Esto es tuyo. Guárdalo en un lugar seguro. Y Fernando hizo una pausa. ¿Todavía quieres confrontar a Patricia con esto? Sostuve la carpeta en mis manos. Podía sentir el peso de las decisiones que contenía. El peso de una vida protegiéndose de la traición. Sí, dije firmemente. Quiero que sepa. Quiero que entienda que sus acciones tuvieron consecuencias. Llámala. Dile que necesitas verla. Aquí, en tu oficina, en 2 días. Ricardo asintió. Lo haré. Pero prepárate, Fernando. Cuando vea lo que has hecho, cuando se dé cuenta de que ya no puede manipularte, la reacción podría ser intensa. Que lo sea. Respondí. Ya no tengo miedo de la verdad. Ya no tengo miedo de defender lo que es mío. 2 días después, a las 4 de la tarde, recibí la llamada de Ricardo. Fernando, Patricia acaba de llegar. Está en la sala de espera. ¿Estás listo? Estaba sentado en mi auto en el estacionamiento del edificio mirando el reloj. Había llegado temprano, necesitaba estos minutos finales para prepararme, para recordarme por qué estaba haciendo esto. Estoy listo, respondí. Subí en el ascensor, cada piso era un latido más de anticipación. Cuando las puertas se abrieron en el 10º piso, la vi. Patricia estaba de pie junto a la ventana de la sala de espera mirando la ciudad abajo. Llevaba otro traje de poder negro esta vez. Su postura era rígida, defensiva. Se volvió cuando me escuchó entrar. Nuestros ojos te encontraron. Había algo en su mirada que no pude descifrar. Curiosidad. ¿Preocupación? Culpa, papá dijo, y su voz era cuidadosa. Ricardo dijo que necesitabas verme, que era urgente. Lo es, respondí simplemente. Vamos. Ricardo nos estaba esperando en su oficina. Nos indicó que nos sentáramos. Patricia eligió la silla más alejada de mí. Ese pequeño gesto decía todo. Gracias por venir, Patricia, comenzó Ricardo. Tu padre me pidió que organizara esta reunión porque tiene algunas cosas importantes que discutir contigo. Patricia me miró y vi el momento en que entendió. Esto no era una reconciliación. Esto era algo más. ¿Qué pasa?, preguntó su voz de abogada activándose. Profesional. Distante. Saqué la carpeta de cuero que Ricardo me había dado. La coloqué sobre el escritorio entre nosotros. El silencio en la habitación era denso, pesado. Hace 2 semanas. Comencé mi voz tranquila pero firme. Me dijiste que ya viví mi vida, que ahora era tu turno. Me llamaste el viejo. Planeaste mi futuro a mis espaldas. Trajiste a un tasador a evaluar mi casa mientras yo te ayudaba con tus mudanzas. Vi cómo su rostro palidecía con cada palabra. También dijiste que esta casa, mi casa, la casa donde tu madre y yo pasamos 42 años juntos, era un mausoleo, un desperdicio, y que yo era un obstáculo entre tú y tu futuro financiero. Papá, yo estaba molesta. No quise decir, sí quisiste. La interrumpí suavemente. Cada palabra salió de tu corazón. Y sabes que, Patricia, tienes razón en una cosa. Ya viví mi vida. Tomé mis decisiones. Y ahora voy a tomar una más. Abrí la carpeta. Saqué el documento principal.
El testamento. Esto dije deslizándolo hacia ella. Es mi nuevo testamento, firmado, sellado y completamente legal. Te sugiero que lo leas. Patricia tomó el documento con manos que temblaban ligeramente. Vi cómo sus ojos escaneaban las páginas. Vi el momento exacto en que llegó a la parte relevante. Su rostro pasó de pálido a rojo, luego de vuelta a pálido. «No puedes hacer esto», susurró. «Ya lo hice», respondí. Se puso de pie bruscamente, el documento cayendo de sus manos. «Esto es ridículo. Soy tu hija. No puedes simplemente dejarme fuera de tu testamento porque tuvimos una pelea». «No te dejé fuera, Patricia. Lee más cuidadosamente. Recibirás algo. Una cantidad fija. Suficiente para demostrar que no te olvidé, pero nada cerca de lo que esperabas. Y la casa va para Elena. La casa». Dije lentamente, saboreando cada palabra. Va a una fundación. La Fundación Teresa Molina para el Cuidado de Ancianos. Se convertirá en un centro comunitario. Un lugar donde personas de mi edad puedan reunirse, tomar clases, socializar. Un lugar que honre la memoria de tu madre, haciendo algo bueno por otros. Algo que ella habría amado. Patricia me miró como si no me conociera. Como si fuera un extraño. «Esto es venganza», dijo finalmente. «Pura venganza». «No», negué con la cabeza. «Es protección. Es asegurarme de que lo que tu madre y yo construimos termine siendo usado para algo significativo. No convertido en habitaciones extras en una casa más grande. ¿Y qué hay de mis hijos, de tus nietos? He establecido fondos educativos para Carlos y Sofía. No grandes, pero suficientes para ayudar con la universidad cuando llegue el momento. Ellos no tienen culpa de las decisiones de sus padres. Sebastián no estaba aquí, noté. Patricia había venido sola. Probablemente pensó que sería más fácil manipularme sin su presencia. Error de cálculo número 1. «Papá, por favor». Y ahora las lágrimas venían. ¿Real o táctica? No podía estar seguro. «No hagas esto. Podemos hablar. Podemos arreglar las cosas». Sé que dije cosas horribles, pero estaba bajo mucha presión. Sebastián ha estado presionándome y yo... «Alto», levanté la mano. «No culpes a Sebastián. No culpes al estrés. No culpes a nada excepto a tus propias decisiones. Tú elegiste ver a tu padre como un activo financiero. Tú elegiste llamarme el viejo. Tú elegiste traer a un tasador a mis espaldas. Esas fueron tus decisiones, Patricia. Ahora tienes que vivir con las consecuencias. Puedo impugnar esto». Su voz de abogada volvió desesperada ahora. «Puedo argumentar que te manipularon, que no estabas en tu sano juicio». Ricardo intervino por primera vez desde que comenzó la confrontación. «Puedes intentarlo, Patricia. Pero como abogada sabes que sería una batalla perdida. Tu padre fue evaluado por 2 médicos independientes la semana pasada. Ambos certificaron que está en perfecta capacidad mental. Además, tenemos grabaciones de esta reunión. Testigos. Documentación extensa. Si intentas impugnar, solo perderás tiempo y dinero. Y dañarás aún más tu relación con tu padre». Patricia se dejó caer de nuevo en la silla derrotada. Por primera vez desde que entró pareció realmente verme. No como un obstáculo. No como el viejo, sino como su padre. El hombre que la crió. Y en sus ojos vi algo que podría haber sido arrepentimiento. «¿Por qué, tía?», preguntó finalmente su voz pequeña. «¿Por qué no simplemente hablar conmigo primero? ¿Por qué hacer todo esto a mis espaldas como yo hice? ¿Por qué?», respondí calmadamente. «Necesitabas entender algo. Necesitabas sentir lo que se siente cuando alguien a quien amas toma decisiones sobre tu vida sin consultarte. Cuando alguien planea tu futuro como si tú no tuvieras voz. Ahora sabes cómo me sentí». El silencio que siguió fue largo. Patricia miraba sus manos, lágrimas cayendo silenciosamente sobre su falda negra. «¿Hay alguna forma de arreglar esto?», preguntó finalmente. «¿Alguna forma de que reconsideres?» Pensé en ello. Había ensayado este momento en mi mente docenas de veces. Había considerado cada posible respuesta. «Tal vez», dije finalmente. «Pero no será fácil. Y no será rápido.
Necesitarías demostrarme no con palabras, sino con acciones que has cambiado, que entiendes el daño que causaste, que puedes volver a ver a tu padre como una persona, no como una herencia esperando a suceder. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. 1 año, tal vez 2, tal vez más. Depende de ti, Patricia. Depende de si realmente quieres reparar esto o si solo quieres asegurarte de no perder tu parte del dinero. Se puso de pie recogiendo su bolso. Se limpió las lágrimas de una manera que me recordó a cuando era niña torpe y vulnerable. Lo pensaré, dijo. Luego, casi como un pensamiento tardío, añadió: Papá, lo siento. Por todo. Por las cosas que dije. Por cómo te hice sentir. Lo sé, respondí. Y era verdad. Podía ver que estaba arrepentida, pero el arrepentimiento no deshacía el daño. No borraba las palabras, no restauraba la confianza, pero saber que lo sientes no es suficiente, Patricia. Necesito ver que lo sientes. Necesito tiempo para sanar. Y tú necesitas tiempo para decidir qué tipo de persona quieres ser. Asintió sin mirarme a los ojos y salió de la oficina. La puerta se cerró detrás de ella con un sonido suave que pareció resonar en toda la habitación. Ricardo y yo nos quedamos sentados en silencio por un momento. «Hice lo correcto», pregunté finalmente. «Hiciste lo que necesitabas hacer para protegerte», respondió. «Y le diste una oportunidad de redimirse. Eso es más de lo que muchos padres en tu situación harían». Conduje a casa lentamente mi mente procesando todo lo que había sucedido. Cuando llegué a la casa ya no se sentía como un mausoleo. Se sentía como un santuario. Un lugar que había protegido, un legado que había asegurado. Han pasado 6 meses desde esa reunión en la oficina de Ricardo. 6 meses desde que Patricia vio el testamento que cambió todo. No he sabido mucho de ella. Llamó una vez en Navidad. La conversación fue breve e incómoda. Preguntó cómo estaba. Yo pregunté por los niños. Fue civilizado, pero distante. Como 2 extraños siendo educados. Elena, por otro lado, viene a visitarme 3 veces por semana. Cenamos juntos los domingos. A veces Javier cocina, a veces yo. Hablamos de todo y de nada. Ella nunca menciona a Patricia, a menos que yo lo haga primero. Es su forma de respetar mi proceso de sanación. La Fundación Teresa Molina está en las etapas de planificación. Arquitectos están diseñando cómo convertir mi casa eventualmente en un espacio comunitario. Será hermoso. Teresa lo habría amado. Todavía cuido sus rosas. Todavía cocino su paella los domingos. Todavía vivo en nuestro hogar. Pero ahora lo hago con paz mental. Sabiendo que cuando ya no esté este lugar continuará viviendo. Sirviendo. Honrando la memoria de la mujer que lo convirtió en un hogar. Aprendí algo en estos últimos meses. Aprendí que protegerse no es egoísmo. Que establecer límites no es crueldad. Que amar a tus hijos no significa sacrificar tu dignidad por ellos. Aprendí que a los 68 años todavía tengo voz. Todavía tengo poder. Todavía tengo el derecho de decidir mi propio destino. Y aprendí que la familia no es solo sangre. Es respeto. Es amor demostrado con acciones, no solo palabras. Es estar presente no solo cuando hay algo que ganar, sino especialmente cuando no lo hay. Si estás escuchando esto y te encuentras en una situación similar, mi consejo es este. No esperes. No asumas que las cosas mejorarán solas. Protege lo que has construido. Busca asesoría legal de alguien en quien confíes. Establece tus límites claramente. Y sobre todo recuerda que tu vida, tu legado, tus decisiones son tuyas. No importa tu edad. No importa lo que otros esperen de ti. La dignidad no tiene fecha de expiración. Teresa solía decir que el verdadero amor se demuestra en cómo tratas a las personas cuando no tienes nada que ganar de ellas. Ojalá Patricia aprenda esa lección. Ojalá encuentre el camino de regreso a la hija que solía ser. Pero si no lo hace, estaré bien. Porque finalmente entendí algo fundamental. No puedes controlar cómo otros te tratan. Solo puedes controlar cómo te proteges y cómo respondes. Y yo elegí protegerme. Elegí mi dignidad.
Elegí honrar la memoria de Teresa de la manera correcta. No fue venganza, fue justicia. Y hay una diferencia. Si mi historia te tocó el corazón, si te hizo reflexionar sobre tus propias relaciones familiares, me gustaría saberlo. Me gustaría saber desde qué ciudad me estás escuchando. Desde qué rincón del mundo mis palabras llegaron hasta ti. ¿Has vivido algo similar? ¿Has sentido esa traición de alguien que deberías poder confiar ciegamente? No estás solo. No eres el único que ha tenido que tomar decisiones difíciles para proteger lo que amas. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla. Con ese padre o madre que está siendo presionado por sus hijos. Con esa persona mayor que cree que no tiene opciones. Con quien sea que necesite recordar que nunca es tarde para defender tu dignidad. Cada uno de nosotros tiene el derecho de vivir nuestros últimos años con paz y respeto. No en un mausoleo del pasado, pero tampoco como prisioneros de las ambiciones de otros, sino en nuestros propios términos, con nuestras propias decisiones, protegiendo lo que amamos. Gracias por escucharme. Gracias por permitirme compartir mi historia. Gracias por recordarme que no estoy solo en esto. Un abrazo fuerte desde aquí, desde esta casa que construí con amor y que protegeré con determinación. Desde este jardín donde las rosas de Teresa siguen floreciendo. Desde este lugar que es mío fue nuestro y será de la comunidad que mi Teresa tanto amaba. Me llamo Fernando Molina. Tengo 68 años y esta fue mi historia de cómo aprendí que la sabiduría no viene con la edad, sino con la voluntad de proteger lo que es correcto, incluso cuando duele. Hasta pronto.